El consultorio del doctor Ramírez olía a antiséptico y a esperanza. Verónica Méndez sostenía a su hija Sofía de 3 años contra su pecho mientras observaba al pediatra escribir en su computadora. La niña había estado sufriendo de fiebres recurrentes durante semanas, y esta visita era crucial. Los análisis muestran una infección leve, nada de qué preocuparse, explicó el doctor Ramírez con una sonrisa tranquilizadora. Con el antibiótico debería mejorar en unos días. Verónica asintió sintiendo un alivio momentáneo. Su mirada se desvió hacia la puerta cuando escuchó que se abría. Carlos, su esposo, entró con el ceño fruncido y los hombros tensos. Llegaba tarde, como siempre. «¿Qué dice el doctor?», preguntó Carlos sin saludar parándose junto a Verónica. «Sofía tiene una infección, pero nada grave», respondió ella, instintivamente acercando más a la niña contra su cuerpo. El doctor Ramírez, acostumbrado a todo tipo de dinámicas familiares después de 20 años de práctica en la colonia Roma de Ciudad de México, continuó explicando el tratamiento. Mientras hablaba, notó cómo Verónica se tensaba cada vez que Carlos hacía un movimiento. «También quiero programar una revisión en 2 semanas para asegurarnos que todo esté bien», añadió el médico, observando con atención la interacción entre los padres. «¿Es realmente necesario?», espetó Carlos. «Estas consultas cuestan dinero, y ya dijo que no es grave. Es protocolo estándar», respondió el doctor Ramírez con firmeza profesional. «Prefiero asegurarme que la infección se ha resuelto completamente». Verónica asintió, agradecida por la insistencia del médico. «Programaremos la cita», dijo evitando mirar a Carlos. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras el doctor Ramírez escribía la receta, Carlos murmuró algo al oído de Verónica. Ella negó con la cabeza, y sin previo aviso, Carlos la sujetó del brazo con tanta fuerza que dejó marcas inmediatas en su piel. Cuando ella intentó zafarse, él le dio un empujón que la hizo tambalearse. Sofía comenzó a llorar. El doctor Ramírez levantó la vista justo a tiempo para presenciar el empujón. Sus ojos se encontraron con los de Verónica, que estaban llenos de vergüenza y miedo. «¿Está todo bien?», preguntó el médico, su voz calmada pero firme. «Perfectamente», respondió Carlos con una sonrisa tensa. «Mi esposa es un poco torpe, eso es todo». El resto de la consulta transcurrió en un silencio tenso. Verónica apenas habló, concentrándose en calmar a Sofía. Cuando finalmente salieron del consultorio, el doctor Ramírez se quedó solo, contemplando lo que acababa de presenciar. Con determinación, volvió a su computadora y añadió una nota al expediente médico de Sofía. «Presencié comportamiento agresivo del padre hacia la madre durante la consulta. Considerar posible situación de violencia doméstica. Recomiendo seguimiento y posible intervención de servicios sociales». Lo que el doctor Ramírez no sabía era que esas palabras, escritas con la mejor intención, desencadenarían una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de Verónica y Sofía. 3 días después, Verónica esperó a que Carlos saliera a trabajar. Con manos temblorosas, abrió su laptop y entró al portal de pacientes de la clínica para revisar el expediente médico de Sofía. Necesitaba la fecha exacta de la próxima vacuna para solicitar permiso en su trabajo. Fue entonces cuando vio la nota del doctor Ramírez. Su corazón se aceleró. Durante años había ocultado los abusos de Carlos, convenciéndose de que podía manejarlo, de que era mejor para Sofía tener a sus padres juntos. Pero ahora había un registro oficial. Alguien más había visto lo que sucedía tras puertas cerradas. Con una mezcla de miedo y determinación, Verónica tomó una decisión. Era hora de actuar. Tomó su teléfono y llamó a su prima Lucía, abogada especializada en derecho familiar. «Necesito tu ayuda», dijo apenas Lucía contestó. «Es sobre Carlos. Tengo pruebas ahora». El bufete de abogados donde trabajaba Lucía Hernández se encontraba en un edificio histórico en la avenida Reforma. Verónica esperaba en una sala de juntas, con Sofía dibujando tranquilamente a su lado. La niña había mejorado con los antibióticos, pero las ojeras bajo los ojos de Verónica revelaban noches sin dormir. «Necesito saber todo, Vero», dijo Lucía, mientras se sentaba frente a ella colocando una grabadora digital sobre la mesa. «Cada detalle, desde el principio». Verónica miró a Sofía y luego a su prima. «¿Podemos hablar en privado?»,
Lucía asintió y llamó a su asistente, quien llevó a Sofía a una sala de juegos acondicionada para los hijos de los clientes. Comenzó poco después de casarnos, empezó Verónica, una vez que estuvieron solas. Al principio eran solo gritos, celos infundados. Luego vinieron los empujones y después su voz se quebró. Después los golpes. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Lucía, aunque ya conocía la respuesta. Sabes cómo es nuestra familia. El matrimonio es para siempre. Hay que aguantar por los hijos, respondió Verónica con amargura. Además, siempre amenazaba con quitarme a Sofía si lo dejaba. Su familia tiene influencias, contactos. Yo solo tengo mi trabajo de maestra. Lucía tomó notas mientras Verónica continuaba su relato. Cuando llegó a la parte del incidente en el consultorio del doctor Ramírez, sacó su tablet y le mostró la copia del expediente médico que había conseguido. «Esto es oro, Vero», explicó Lucía. «Un testimonio imparcial de un profesional respetado. Con esto, podemos solicitar una orden de protección inmediata». Verónica asintió, pero su expresión se ensombreció. «Hay algo más que debes saber», dijo, bajando la voz aunque estaban solas. «Algo de mi pasado que Carlos podría usar en mi contra». Lucía dejó de escribir y miró a su prima con atención. «Antes de conocer a Carlos, estuve en rehabilitación», confesó Verónica. «Tuve problemas con los analgésicos después de un accidente. Fue breve. Me recuperé completamente, pero él lo sabe», completó Lucía. «Sí, y tiene documentos porque trabajaba en el hospital donde me trataron. Si esto llega a un juez, podría cuestionar tu capacidad como madre», concluyó Lucía, entendiendo la gravedad de la situación. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Verónica. Era un mensaje de Carlos. «¿Dónde estás? Pasé por la escuela y me dijeron que pediste el día libre. Estoy en casa esperándote». Verónica palideció. «Debo irme. Cree que estoy haciendo trámites para la escuela de Sofía». «No puedes volver ahí», insistió Lucía. «No después de lo que me has contado. No tengo opción. Mis cosas están allí, los documentos de Sofía. Además, si desaparezco ahora, sospechará». Lucía sabía que su prima tenía razón. Necesitaban tiempo para preparar el caso adecuadamente. «Bien, pero vamos a hacer esto de manera inteligente», dijo, abriendo un cajón de su escritorio. Sacó un pequeño dispositivo. «Es una grabadora. Llévala contigo en todo momento. México es un estado de una sola parte para consentimiento de grabación, así que es legal». Verónica tomó el dispositivo, sintiendo su peso como una pequeña arma de defensa. «También necesitamos más documentación médica», continuó Lucía. «Ese informe del pediatra es crucial, pero necesitamos el testimonio directo del doctor Ramírez». «¿Crees que testificará?» «Los médicos tienen obligación ética de reportar abuso. Le pediré a un colega que lo contacte oficialmente». Lucía hizo una pausa. «Mientras tanto, necesito que consigas cualquier evidencia de los abusos anteriores. Fotografías de lesiones, mensajes amenazantes, testigos». Verónica asintió, sintiendo por primera vez en años que tenía un plan, una salida. «Hay algo más», añadió Lucía. «Necesito que seas completamente honesta conmigo sobre tu pasado. Si Carlos va a usar tu historia de rehabilitación, necesitamos adelantarnos». «Fue hace 7 años», explicó Verónica, 3 meses de tratamiento. Estaba completamente limpia cuando conocí a Carlos. ¿Alguna recaída desde entonces?» «Ninguna. Ni siquiera tomo una aspirina sin pensarlo 2 veces». Lucía sonrió. «Entonces usaremos eso a nuestro favor. Tu recuperación es una muestra de fortaleza, no de debilidad». Cuando Verónica se fue con Sofía, Lucía se quedó revisando sus notas. Algo no encajaba. Si el doctor Ramírez había documentado el abuso, ¿por qué no había hecho un reporte oficial a las autoridades? Era una obligación legal en casos de sospecha de violencia doméstica. Decidida a entender mejor la situación, Lucía llamó a la clínica del doctor Ramírez para concertar una cita. Necesitaba hablar con él directamente y entender exactamente qué había presenciado y, más importante, qué más había escrito en ese informe que podría ayudar o perjudicar a su prima. Lo que Lucía no sabía era que Carlos ya había sido alertado. El sistema de la clínica había enviado una notificación automática cuando se accedió al expediente de Sofía,
Y Carlos, que había configurado las alertas para llegar también a su correo, sabía exactamente lo que Verónica había visto. Carlos Fuentes siempre había sido un hombre calculador. Como administrador en uno de los hospitales más prestigiosos de Ciudad de México, sabía cómo manipular el sistema a su favor. Cuando recibió la notificación de que alguien había accedido al expediente médico de su hija, supo inmediatamente que su esposa estaba planeando algo. Esa noche, cuando Verónica regresó a casa con Sofía, Carlos la recibió con una calma inquietante. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien», respondió Verónica, evitando su mirada. «Sofía se ha sentido mejor». «Me alegro», dijo él, tomando a la niña en brazos. «¿Por qué no la acuestas mientras yo preparo la cena?». Verónica asintió agradecida por el respiro. Mientras acostaba a Sofía, activó discretamente la grabadora que Lucía le había dado, escondiéndola en el bolsillo de su pantalón. La cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por preguntas casuales de Carlos sobre el día. Fue después, cuando Sofía ya dormía, que dejó caer la máscara. «Recibí una notificación interesante hoy», comentó mientras lavaba los platos. Alguien revisó el expediente médico de Sofía. Verónica sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la compostura. «Yo lo hice. Necesitaba la fecha de su próxima vacuna». Carlos se volvió hacia ella, su expresión ahora abiertamente amenazante. «¿Y qué más viste?». «Nada en particular», respondió ella consciente de la grabadora en su bolsillo. «Solo sus resultados y el tratamiento para la infección». «Mientes», espetó Carlos acercándose. «Viste la nota de ese médico entrometido, ¿verdad? ¿Es por eso que hoy desapareciste todo el día?». «Estaba haciendo trámites para la escuela de Sofía», insistió Verónica, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared de la cocina. «¿Crees que soy estúpido?». Carlos golpeó la pared junto a su cabeza. «¿A quién le contaste? ¿A tu prima abogada? ¿Están planeando algo contra mí?». La mención de Lucía confirmó los temores de Verónica. Carlos la había estado vigilando más de lo que pensaba. «No sé de qué hablas», dijo intentando mantener la calma. «Solo quiero que Sofía esté bien. Si intentas algo, cualquier cosa», amenazó Carlos, su rostro a centímetros del suyo. «Recuerda que tengo toda la documentación de tu pequeño problema con las pastillas. ¿Qué pensará un juez sobre una madre adicta?». «Eso fue hace años», se defendió Verónica. «Estoy recuperada». «¿De verdad?». Carlos sonrió con malicia. «¿Qué pasaría si encontraran pastillas en tu bolso o en tu casillero en la escuela?». El estómago de Verónica se contrajo al entender la amenaza. Carlos estaba dispuesto a plantar evidencia falsa para desacreditarla. «No te atreverías», susurró. «Pruébame», respondió él alejándose finalmente. «Ahora limpia este desastre. Me voy a dormir». Cuando Carlos salió de la cocina, Verónica se permitió temblar. La grabación sería útil, pero también había revelado lo peligroso que era su esposo. Necesitaba actuar rápido. A la mañana siguiente, mientras Carlos se preparaba para el trabajo, Verónica llamó a la escuela para avisar que faltaría nuevamente. En cuanto él salió, empacó lo esencial para ella y Sofía en una pequeña maleta que escondió detrás del armario. Su siguiente paso fue llamar a Lucía. «Lo grabé todo», dijo en voz baja, con Sofía jugando en la habitación contigua. «Me amenazó explícitamente con plantar drogas para desacreditarme». «Esto es excelente», respondió Lucía. «Pero necesitamos más. ¿Puedes venir a mi oficina hoy?». «No, Carlos sospecha. Me está vigilando». «Entiendo. Escucha, conseguí una cita con el doctor Ramírez esta tarde. Quiero entender exactamente qué vio y qué escribió en ese informe». «Ten cuidado», advirtió Verónica. «Carlos tiene contactos en el hospital. Podría enterarse. No te preocupes. Iré como paciente, no como abogada». Mientras tanto, Carlos había llegado a su oficina en el hospital. Como administrador, tenía acceso a numerosos registros médicos. Con unos pocos clics accedió al sistema y buscó el nombre del doctor Ramírez. Necesitaba saber exactamente qué había escrito ese médico sobre él. Lo que encontró lo dejó momentáneamente perplejo. Además de la nota sobre el incidente en la consulta, había una adicional que Verónica no había visto. Seguimiento. La paciente Sofía Fuentes muestra signos de ansiedad consistentes con exposición a ambiente doméstico estresante. La madre presenta hematomas visibles en brazos y muñecas, aunque atribuye a accidentes domésticos.
El comportamiento del padre durante la consulta refuerza sospecha de abuso. Recomiendo evaluación psicológica para la menor y derivación a servicios de protección familiar. Carlos maldijo en voz baja. Esto era peor de lo que pensaba. El médico no solo había documentado el incidente, sino que había conectado puntos de consultas anteriores. Necesitaba neutralizar esta amenaza inmediatamente. Con rapidez, entró al sistema de recursos humanos del hospital. Como sospechaba, el doctor Ramírez había trabajado como residente en ese mismo hospital años atrás, antes de abrir su consultorio privado. Todos los expedientes de antiguos empleados estaban digitalizados. Carlos sonrió al encontrar lo que buscaba: una amonestación en el expediente del doctor Ramírez por prescribir incorrectamente analgésicos a varios pacientes, incluida la que ahora era su esposa. No era una coincidencia. El doctor Ramírez había sido quien inició a Verónica en su adicción, aunque ella nunca había mencionado su nombre. Esta información era el as bajo la manga que Carlos necesitaba. Si el doctor Ramírez testificaba contra él, revelaría su negligencia pasada, arruinando su reputación y posiblemente su licencia médica. Lo que Carlos no sabía era que Lucía ya estaba un paso adelante. Esa misma mañana, había solicitado oficialmente el expediente completo de Sofía a través de canales legales, incluyendo todas las notas adicionales que pudieran no estar visibles en el portal de pacientes. La batalla legal estaba tomando forma, y tanto Carlos como Verónica estaban reuniendo sus armas. El informe del pediatra se había convertido en el centro de un conflicto donde la verdad, como siempre, tenía múltiples caras. El consultorio del doctor Eduardo Ramírez se encontraba en el tercer piso de un edificio art deco en La Condesa. Lucía, haciéndose pasar por una paciente con problemas de sinusitis, observaba discretamente el espacio mientras esperaba. Las paredes estaban decoradas con títulos médicos y fotografías del doctor con niños sonrientes. Cuando finalmente la hicieron pasar, Lucía se encontró frente a un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y expresión amable pero cansada. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó el doctor Ramírez con profesionalismo. Lucía cerró la puerta y se sentó. «No vengo por razones médicas, doctor. Soy Lucía Hernández, abogada. Represento a Verónica Méndez, madre de Sofía Fuentes». La expresión del médico cambió inmediatamente. Debería haber concertado una cita a través de los canales apropiados. «Lo habría hecho si no temiera que la información se filtrara», respondió Lucía. «Carlos Fuentes trabaja en el Hospital Central. Tiene acceso a registros y contactos». El doctor Ramírez se reclinó en su silla, considerando sus palabras. «¿Qué quiere saber?». «Todo lo que vio durante esa consulta, y necesito entender por qué no presentó un reporte oficial a servicios sociales, como lo exige la ley». El médico guardó silencio por un momento. «Lo hice», dijo finalmente, «pero fue rechazado por falta de evidencia concluyente. Señora Hernández, llevo 20 años tratando niños. Reconozco los signos de abuso doméstico, tanto en los pequeños como en sus madres. ¿Qué vio exactamente en Sofía? Ansiedad elevada, sobresalto ante movimientos bruscos, apego excesivo a su madre. En Verónica, vi hematomas antiguos en diferentes etapas de curación, y luego, por supuesto, presencié la agresión de Carlos». Lucía asintió tomando notas. «Doctor, necesito preguntarle algo delicado. ¿Conocía usted a Verónica antes de que fuera su paciente?». El doctor Ramírez palideció ligeramente. «¿Por qué lo pregunta?». «Porque Carlos tiene acceso a registros que sugieren que usted trató a Verónica años atrás, durante su residencia en el Hospital Central. Registros relacionados con una adicción a analgésicos». El médico se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Sí, la recuerdo. Fue uno de mis errores más graves como médico joven. Sobreprescribí analgésicos después de un accidente que sufrió. Cuando me di cuenta del problema, intenté corregirlo, pero el daño estaba hecho. Es por eso que no mencionó su conexión previa en el expediente de Sofía». «Parcialmente», admitió el médico, «pero principalmente porque no era relevante para el tratamiento de la niña. Reconocí a Verónica desde la primera consulta, pero ella nunca dio señales de recordarme. Han pasado muchos años, yo era solo un residente entonces». Lucía procesó esta información. Carlos planea usar esto para desacreditar su testimonio y el de Verónica. «Lo imagino»,
respondió el médico con pesar. Pero estoy dispuesto a testificar sobre lo que vi. Le debo eso a Verónica y a su hija. Mientras esta conversación tenía lugar, Verónica enfrentaba su propia crisis. Carlos había regresado temprano a casa, visiblemente alterado. ¿Dónde está Sofía?, preguntó al entrar. En casa de mi madre, respondió Verónica, agradecida de haber enviado a la niña allí esa mañana, presintiendo que algo así podría ocurrir. Perfecto, entonces podemos hablar. Carlos arrojó sobre la mesa un sobre manila. Abre esto. Con manos temblorosas, Verónica obedeció. Dentro había copias de su expediente médico de años atrás, junto con fotografías recientes de ella entrando al edificio donde trabajaba Lucía. Has estado muy ocupada, dijo Carlos con frialdad, planeando tu pequeña venganza con ayuda legal. Verónica no respondió, calculando mentalmente la distancia hasta la puerta. La grabadora en su bolsillo seguía funcionando. Te propongo un trato, continuó Carlos. Olvidaremos todo este asunto. No mencionaré tu pasado como adicta, y tú no mencionarás ese supuesto incidente en el consultorio. ¿Supuesto? Verónica no pudo contenerse. Me agrediste frente a un testigo con un historial de negligencia médica, respondió Carlos con una sonrisa. Tu querido doctor Ramírez fue quien te enganchó a las pastillas en primer lugar. ¿Crees que un juez confiará en su testimonio cuando descubra eso? Verónica sintió que el piso se movía bajo sus pies. Ahora entendía por qué el nombre del médico le había resultado familiar desde el principio. Era el residente que la había tratado después de su accidente, el que había prescrito dosis cada vez mayores de oxicodona sin supervisión adecuada. No funcionará, dijo finalmente. Tengo pruebas, Carlos, grabaciones, fotografías de los golpes, el testimonio del doctor. ¿Y yo tengo esto? Carlos sacó su teléfono y reprodujo un video. Era Verónica, claramente desorientada, buscando frenéticamente en el botiquín del baño. La fecha en la esquina mostraba que era de apenas 2 meses atrás. Te instalé cámaras cuando empecé a sospechar que planeabas dejarme, explicó. Este video muestra a una mujer desesperada buscando pastillas. ¿Qué pensarán las autoridades? Estaba buscando ibuprofeno para un dolor de cabeza, protestó Verónica, recordando ese día. Lo sabes perfectamente. No es lo que parece en el video, respondió Carlos con calma. Especialmente cuando se combina con tu historial. Verónica cerró los ojos, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Carlos había planeado esto meticulosamente, anticipando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de Lucía. No hables con Carlos. Tengo lo que necesitamos. Ven inmediatamente. Necesito ir al baño, dijo Verónica, guardando discretamente el teléfono. Una vez dentro, cerró la puerta con seguro y respondió a Lucía. Tiene videos. Dice que muestran una recaída. La respuesta fue inmediata. Falsificables. El doctor Ramírez testificará. Tiene pruebas adicionales. Sal de ahí ahora. Con determinación renovada, Verónica salió del baño. Carlos la esperaba en la sala con su maletín preparado. He decidido que nos iremos unos días a Cuernavaca, anunció. Un pequeño descanso familiar. Pasaremos por casa de tu madre a recoger a Sofía. No, respondió Verónica con firmeza. No iré a ningún lado contigo. La expresión de Carlos se endureció. No era una pregunta. Y esto no es una negociación, replicó ella, sosteniendo en alto su teléfono. He estado grabando toda esta conversación. Tus amenazas, tu admisión de haber instalado cámaras sin mi consentimiento, todo. Dame ese teléfono, exigió Carlos, avanzando hacia ella. Un paso más y envío todo a Lucía, advirtió Verónica. Ya tienes suficiente para presentar cargos. Esto solo lo empeorará para ti. Carlos se detuvo evaluando la situación. Por primera vez Verónica vio duda en sus ojos. Esto es lo que va a suceder, continuó ella, sorprendida por su propia calma. Me iré con Sofía. Presentaremos una denuncia formal y solicitaremos una orden de restricción. Puedes pelear esto legalmente si quieres, pero ambos sabemos cómo terminará. ¿Crees que será tan fácil? Carlos soltó una risa amarga. Mi familia tiene influencias. Tu palabra contra la mía. No es solo mi palabra, respondió Verónica. Es mi palabra más las grabaciones, más el testimonio del doctor Ramírez, quien, por cierto, está dispuesto a admitir su error médico de hace años si eso significa protegernos a Sofía y a mí. La mención del médico
pareció desestabilizar a Carlos. Su plan dependía de poder desacreditar al doctor, pero si Ramírez admitía voluntariamente su error pasado, la estrategia perdía efectividad. «Puedes intentar usar mi pasado en mi contra», continuó Verónica avanzando hacia la puerta, «pero solo demostrará lo que he superado para ser la madre que Sofía merece». Con estas palabras, Verónica salió del apartamento, cerrando la puerta tras ella. En el pasillo, sus piernas finalmente cedieron y se apoyó contra la pared, respirando profundamente. Había enfrentado a su abusador y había sobrevivido. 3 semanas después, Verónica se sentaba junto a Lucía en una sala de audiencias. El juez acababa de conceder la orden de protección permanente contra Carlos, basándose en las pruebas presentadas. El testimonio del doctor Ramírez había sido crucial, especialmente cuando admitió su error profesional del pasado y explicó cómo esto le había hecho más consciente de los signos de abuso. Carlos había intentado usar el video de Verónica buscando en el botiquín, pero un análisis forense había demostrado que había sido editado para parecer más frenético de lo que realmente era. «¿Cómo te sientes?», preguntó Lucía mientras salían del juzgado. «Como si pudiera respirar por primera vez en años», respondió Verónica, mirando hacia el cielo despejado de Ciudad de México. Sofía esperaba en la guardería del juzgado, dibujando con crayones. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella con una sonrisa que Verónica no había visto en mucho tiempo. El informe del pediatra, aquel documento que Carlos pensó que arruinaría a Verónica, había sido en realidad su salvación. A veces la verdad está escrita en los lugares más inesperados, esperando ser descubierta por quienes tienen el valor de buscarla. Mientras caminaban hacia el futuro, Verónica sabía que el camino no sería fácil. Habría más batallas legales, la custodia de Sofía, dividir bienes, pero por primera vez en años tenía algo invaluable: esperanza. Y todo había comenzado con unas palabras escritas por un médico que tuvo el valor de documentar lo que vio, a pesar de su propio pasado imperfecto. A veces, nuestra redención llega cuando ayudamos a otros a encontrar la suya.